Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy presentaremos el tema capital activo y pasivo. Empezaré por presentar las diapositivas y posteriormente daremos parte a escucharle a ustedes sus preguntas y respuestas. Permítanme. Ok, ahí ya se ve el PowerPoint. Bueno, el tema de hoy, como les mencionaba, es capital activo y pasivo. Se revisarán los conceptos de capital, activo y pasivo. Los conceptos de activo, pasivo y capital en su conjunto integran un balance general. Por lo tanto, van a representar la situación financiera de una entidad económica a una fecha determinada. El equilibrio entre los deberes y las obligaciones van a construir las finanzas de todo negocio. Activo. El activo va a representar todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa, como son los edificios, la maquinaria, el equipo de cómputo, todo lo que sea propiedad y que necesita la empresa para trabajar y que sea dueño de ellos o los tenga para renta, van a ser sus activos. Mientras que sus pasivos van a representar todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa, como son a lo mejor hipotecas que tenga, deudas con el banco, renta de autos que necesita para realizar la repartición de su mercancía, etcétera. Bueno, el capital contable. El capital contable pues va a ser la diferencia aritmética entre el valor de todas las propiedades de la empresa y el valor de todas sus deudas. El capital es utilizado para entidades lucrativas. O sea, cuando se trate de empresas que persiguen un fin lucrativo, en contabilidad se va a entender que se va a poner capital contable. Mientras que si es un estado financiero de una empresa no lucrativa, pues se le va a conocer como patrimonio contable. La diferencia entre el total de todos los activos y pasivos circulantes se conoce como capital de trabajo, que es la cantidad necesaria de recursos que para una empresa o institución financiera necesita para realizar sus operaciones con normalidad. Es decir, los activos para que una compañía sea capaz de hacer sus funciones de actividades a corto plazo se conoce como capital de trabajo. O sea, todo el dinero que podamos recuperar rápidamente, como el pago de los clientes a la empresa, ese va a ser el dinero con el que la empresa necesita para moverse o seguir realizando sus operaciones. Entonces, la diferencia entre ese capital y ese activo y ese pasivo, que va a ser el pasivo que nos exigen rápidamente, el pasivo circulante, o sea, lo que los proveedores nos exigen en un plazo de un mes, se conoce como capital de trabajo. Bueno, tipos de capital. Hay dos tipos de capital. El capital propio, que es la inversión que hace un solo dueño de la empresa, y el capital social, que es la inversión que los socios o accionistas hacen en la empresa constituida bajo la forma de sociedad mercantil. Entonces, si llega un empresario y pone una empresa él solo, va a ser un capital propio. Y si viene un grupo de accionistas o empresarios y constituye una empresa, se conoce como capital social. El capital se divide de acuerdo a si es una empresa con fin lucrativo y si es una empresa con un fin no lucrativo. Acuérdense, si su fin es lucrativo se conoce como capital contable y si es no lucrativo como patrimonio contable. Y a su vez, estos dos conceptos se dividen de acuerdo a de dónde proviene el capital. En el caso de capital contable, se divide en capital contribuido y ganado. Contribuido es el que llegan varios empresarios y lo ponen al principio o lo aportan al principio. Y las aportaciones que vayan haciendo conforme avance su negocio se conoce como aportaciones a futuros aumentos de capital. Y si de repente venden una acción, la prima en venta de acciones también es capital contribuido.
Las donaciones que de repente llega un empresario y dona algún terreno para ampliar la empresa se registran aquí en capital contribuido. Y ganado, pues no es otra cosa que cuando la empresa ya empieza a trabajar normalmente, empieza a obtener ya sea utilidades o pérdidas, se registran como capital ganado. Y de repente también, si hay inflación en el país, se ve afectado el capital, entonces ese exceso o suficiencia en la actualización del capital contable se registra en capital ganado. Y patrimonio contable en empresas no lucrativas se divide en restringido permanentemente, restringido temporalmente y no restringido. Restringido permanentemente es aquel que tiene un límite o tiene cláusulas que dicen que hasta aquí se va a seguir este negocio o va a ser únicamente exclusivo para una sola situación, es aquí capital permanente. Y restringido temporalmente cuando se restringe, como el Teletón, que es para un determinado plazo o un determinado momento que se debe, tiene su límite. Y no restringido es el que no tiene ningún tipo de limitación. Permítame. Y bueno, y aquí les hago unas preguntitas para el repasito del tema. ¿Representa el valor residual de los activos de la empresa? Una vez deducidas todas las deudas, es el capital contable. Es el concepto que se refiere a una obligación que presenta la empresa, virtualmente ineludible, como es el pago a los proveedores, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de beneficios económicos, es el pasivo. Después definimos activo. Activo pues representa, como les digo, todos los bienes propiedad de la empresa, como el dinero en efectivo, los edificios y la maquinaria. Y después vamos a definir lo que es concepto de capital, que se refiere a los activos para que una compañía sea capaz de hacer sus funciones y actividades a corto plazo. Es el capital de trabajo, acuérdense, el dinero que rápidamente podemos recuperar o las deudas que rápidamente debemos pagar. Entonces, todo ese dinero que fluye rápido, que fluye conforme vamos realizando las operaciones normales de la empresa y que se requieren para seguir trabajando, se conoce como capital de trabajo. Y bueno, aquí manejamos una definición para que ustedes entiendan si es verdadero o falso. Ustedes lo pueden dar la respuesta si realmente repasaron el tema. Y nos dice aquí que el concepto de patrimonio contable es equivalente a capital contable. Muy cierto. La diferencia radica en que capital es usado para entidades sin fines de lucro y patrimonio para aquellas con entidades lucrativas. No, ese es falso. ¿Por qué? Porque capital es usado para empresas que sí persiguen fines de lucro y patrimonio para aquellas empresas que no persiguen fines de lucro. Posteriormente, pues les pongo aquí la referencia, siempre hay que poner la referencia de dónde viene lo que estamos manejando, los conceptos que estamos explicando. Ahora voy a dar un pequeño repasito del mismo tema, les voy a presentar, permítanme, me gusta dar un repaso para, son pequeños conceptos, a lo mejor que ahorita se les hace un poquito revueltos, pero con el paso de los días van a entender que son mucho más fáciles. Les voy a compartir ahora esta pantalla. Es un repaso de los mismos temas. Permítanme un segundo. Mientras carga el de este. Ok, entonces ya cargó un poco el... Vamos a ver. Capital activo y pasivo. El objetivo de esta tarde es conocer las definiciones más aceptadas de lo que es el balance general. Balance general, de cuenta que es el estado financiero de una empresa a una fecha determinada. Yo lo puedo definir como algún autor que viene ahí en internet y que se me hace muy bonita la definición, porque él dice una radiografía de la empresa, porque ahí se ve realmente cómo anda la empresa. Tú puedes ver una empresa como la empresa Lowe's, que se veía muy exitosa, pero realmente cómo andaba por dentro, cómo andaban sus deudas, cómo andaban sus activos. ¿Realmente obtenía utilidad? Pues no, tenía más pérdida que ganancia, por eso cerró sus puertas aquí en México. Eso es lo que es el balance general, la radiografía de cualquier empresa, la que nos muestra qué tanto está endeudada en la empresa, qué tantos derechos o activos tiene y cuál es realmente el capital contable con el que cuenta. Y bueno, el activo representa todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa.
Pasivo representa todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Una empresa puede tener muchos bienes, pero también debe tener deudas, debe tener préstamos con el banco, a lo mejor los proveedores que mensualmente les tiene que estar pagando para que les sigan surtiendo mercancía. Una empresa bien constituida no puede trabajar si no tiene un balance entre sus activos y sus pasivos. Y capital contable, pues es el valor residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos. Esta es la fórmula general de la contabilidad. Restar a todos los activos sus pasivos para obtener el capital contable. O sea, todo lo que tenemos de derechos, se le restan todas las deudas y realmente eso es lo que tiene la empresa, es el capital con el que está trabajando. ¿Qué entidades utilizan el patrimonio contable? Pues el patrimonio contable es para entidades no lucrativas. Por ejemplo, Cáritas. Cáritas, si hace un estado financiero, un balance general, al último ustedes van a leer que dice patrimonio contable, porque es una entidad no lucrativa. Mientras que si ven una empresa cuyo fin es de lucro, como es una Coca-Cola, Bimbo, Televisa, Liverpool, Banorte, Cemes, entonces si ven un balance general de ellas, al último va a decir capital contable, porque es una empresa que sí persiguen, no son empresas que sí persiguen un fin de lucro. ¿Qué es el capital contable o patrimonio contable? Este representa el valor que contablemente tienen para la entidad sus activos y pasivos sujetos de reconocimiento en los estados financieros. ¿Cuándo el capital contable es positivo? ¿Cuándo se imaginan ustedes que una empresa va a tener positivo su capital? Bueno, cuando el valor del activo es mayor que el importe del pasivo, ahí nuestro capital contable va a ser positivo. Si nosotros llegamos y tenemos 4 millones de pesos en la empresa, pero el pasivo es de 1,5 millones, la diferencia son 2 millones de pesos, pero a nuestro favor. ¿Por qué? Porque tenemos muy, muy buenos derechos, muy bien, muchos bienes, entonces estamos trabajando muy bien porque nuestros activos son mucho mayores que nuestros pasivos. Podríamos decir que este tipo de empresa está muy sólida porque sus deudas son mínimas en comparación con sus activos. Es como nosotros como persona física, podemos decir, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo a lo mejor 2 carros, tengo alguna otra casa de renta, pero también debo analizar, ¿tengo deudas? ¿Tengo algún hipoteca? ¿Tengo a lo mejor pago de Infonavit? Eh, a lo mejor tengo deudas con el banco, a lo mejor tengo deudas con Sears, con Liverpool, con algún tipo de suburbio, etcétera. Entonces, yo analizo, tengo tantos bienes, pero mis deudas, ¿a cuánto ascienden? Entonces, hago la diferencia y realmente allí debo yo analizar si contablemente ando bien, si sólidamente o financieramente ando bien o realmente me estoy endeudando mucho más de lo que tengo capacidad para pagar. Si mis ingresos son mínimos, pero mis deudas son mucho más altas, pues es cuando yo debo hacer un análisis, empezar a pagar mis deudas, bajarle mis deudas y realmente no gastar a lo mejor 2 veces o 3 veces más que los ingresos que estoy percibiendo, porque entonces, ¿cuándo voy a salir o cuándo voy a obtener realmente utilidad o cuándo realmente voy a verme mm, con un capital contable como persona positivo? Entonces, el capital contable va a ser negativo cuando el valor del activo es menor que el pasivo. Aquí les puse un ejemplo, el activo de 2 millones de pesos, mientras que el pasivo es de 3 millones, el capital contable es de 1 millón, pues aquí el capital de esta empresa es negativo, porque esta empresa tiene mucho más deudas, tiene 3 millones de deudas, mientras que solo maneja 2 millones de bienes, entonces su capital es negativo. Capital de trabajo. Capital de trabajo es un término que ya les manejé y es la diferencia entre el total del activo y pasivo circulantes. Más adelante les voy a explicar bien lo de activos y pasivos circulantes. De hecho, va a ser un capítulo que vamos a manejar. Activo y pasivo circulante no es otra cosa. El activo, los bienes o derechos que podemos recuperar o que nos pagan en menos de un mes. Y pasivos circulantes son deudas que nos exigen pagar en menos de un mes. Entonces, realmente es el dinero con el que rápidamente puedo disponer
para seguir realizando mis operaciones normales. Les manejaba el ejemplo de los clientes. Ya saben que los clientes nos tienen que pagar a crédito, por decir, cada mes, cada 15 o cada 20 o cada 31. Entonces, sabemos que es un dinero con el que podemos seguir operando sin detener el manejo normal de la empresa. Entonces, eso es capital de trabajo. Aquí les puse un activo circulante de 2,5 millones, un pasivo circulante de 1,5 millones. El capital de trabajo de esta empresa es de 1 millón. Entonces está bien porque sus activos son mayores que sus pasivos. Entonces, capital de trabajo va a ser la cantidad necesaria de recursos para que una empresa o institución financiera realice sus operaciones con normalidad, es decir, los activos para que una compañía sea capaz de hacer sus funciones y actividades a corto plazo. O por qué no, si de repente la empresa tiene alguna eventualidad, alguna situación, entonces ella dispone de ese capital de trabajo, de ese dinero que sabe que lo tiene que tener o le tiene que llegar antes del mes. Entonces, si se le presenta alguna eventualidad, sabe que de ahí puede tomar para salir adelante con la situación que se le presente. Capital propio. ¿Qué es el capital propio? Es la inversión que hace un solo dueño de la empresa. Una persona que llega y constituye una empresa, él únicamente con su capital, se le va a conocer como capital propio. Mientras que el capital social en contabilidad es la inversión que los socios o accionistas hacen a la empresa constituida bajo la forma de sociedad mercantil. Es lo mismo que se establece una empresa, pero que vienen varios accionistas y establecen a lo mejor una mueblería, a lo mejor alguna fábrica, se conoce como capital social. Pero bueno, la clasificación del capital contable para las empresas lucrativas de acuerdo a su origen se divide en capital contribuido y capital ganado. Es decir, de acuerdo a de dónde proviene o de dónde surge o de dónde sale el capital para las empresas lucrativas se va a dividir en dos, en contribuido y ganado. Contribuido es el capital social que llegan varios empresarios y aportan para establecer la empresa. Aportaciones que después llegan ellos y dicen, oye, voy a hacer una aportación para aumentar el capital de mi empresa, ahí les va. Llega y deposita a lo mejor 2 millones de pesos, pues se registra en capital contribuido. Y de repente también si se realizan o se empiezan a vender acciones, como Soriana que vende acciones, pues aquí es donde se registra también en capital contribuido. Mientras que capital ganado o déficit es el capital o una vez que se empieza el barco a andar o por decir la empresa a trabajar, empieza a obtener ganancia y entonces aquí se registran las utilidades integrales acumuladas de la empresa. Pero también puede obtener pérdidas integrales acumuladas. Aquí también se registran porque el empresario debe estar consciente que así como puede obtener utilidades y va a estar bien contento de obtener utilidades en su empresa, también debe poner o establecer en el contrato de la empresa la cláusula de que si se obtienen pérdidas, también él las va a absorber y cada uno de los empresarios las va a absorber y aquí se van a registrar en capital ganado. Y las reservas, de repente si se hacen reservas de capital, también aquí se registran en capital ganado. El patrimonio contable de las entidades con propósitos no lucrativos también tiene su clasificación. Por ese patrimonio contable es para empresas que no persiguen un fin de lucro, como el Teletón. Se dividen en patrimonio restringido permanentemente, patrimonio restringido temporalmente y patrimonio no restringido. Ahora vamos a definir cada uno de estos términos. El patrimonio contable de las empresas con propósitos no lucrativos se clasifica con su grado de restricción en restringido permanentemente, restringido temporalmente y patrimonio no restringido. Restringido permanentemente es aquel cuyo uso por parte de la empresa está limitado por disposición de los patrocinadores, que no expira con el paso del tiempo y no puede ser eliminados por acciones de la administración. Cuyo uso por parte de la entidad está limitado. Fíjense, está limitado por los patrocinadores, no expira con el paso del tiempo. Puede ser el caso de la Cruz Roja, lo establece, no tiene restricciones, no expira con el paso del tiempo porque va a trabajar por tiempo ilimitado. Mientras que el patrimonio restringido temporalmente es aquel cuyo uso por parte de la empresa está limitado por disposición de los patrocinadores.
si expira con el paso del tiempo o porque se ha cumplido con el propósito establecido por dichos patrocinadores. Un ejemplo puede ser el Teletón. Ya les dije, el Teletón se establece en la entidad, pero persigue un fin. Una vez que ya cumplió con el fin de juntar los 500,000, 600,000 que solicitaba el Teletón, ya se termina ese patrimonio o ya se está limitado a cumplir con el propósito y ya después cerrarse ese tipo de entidad. Y patrimonio no restringido es aquel que no tiene restricciones por parte de los patrocinadores para que sea utilizado por parte de la entidad. Puede ser el ejemplo aquí algún tipo de orfanatorio. Se establece el orfanatorio y a lo mejor empieza a obtener un poquito de utilidad. La utilidad se puede obtener, yo creo, para ampliar el orfanatorio, para comprarles más útiles a los niños que viven ahí, para comprarles a lo mejor comida, etcétera. Puede ser un ejemplo, un orfanatorio. ¿Qué forma el capital contribuido? El capital contribuido, como les vengo repitiendo, lo forman las aportaciones de los dueños, las donaciones recibidas para la empresa, así como también el ajuste en las partidas por la repercusión de los cambios en los precios, que no viene siendo más que la inflación. La inflación también afecta el capital de una empresa. Y aquí se registra en capital contribuido, más en México, que ustedes saben que de repente nos manejamos con inflación, pues las repercusiones que tengan el capital de la empresa aquí deben ser registradas. Capital ganado. El capital ganado corresponde al resultado de las actividades operativas de la entidad y de otros eventos o circunstancias que la afecten. Acuérdense, la reserva de capital, las utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores, utilidad o pérdida del ejercicio, porque si en ejercicios anteriores hubo pérdida, la pérdida se viene arrastrando desde a lo mejor del año 2010, 2015, entonces, todo eso se viene registrando en capital ganado, porque no porque sea otro año u otro ejercicio para la empresa, otro ejercicio u otro balance general, ya se eliminan las pérdidas. No, las pérdidas se deben de ir repartiendo año con año hasta que finalmente o para bien de la empresa se vayan eliminando o se vayan pagando. Resumiendo lo que es el capital ganado. El capital ganado corresponde al resultado de las operaciones de la empresa y de otros eventos o circunstancias que la afectan y se forman por utilidades retenidas o pérdidas acumuladas, por las utilidades que se hayan reinvertido en el negocio. También se pueden reinvertir, a lo mejor el empresario llega y dice, tuve utilidad, pero no la voy a retirar, reinviértela en el negocio. Aquí se registra en capital ganado y cuyo cálculo se presenta en el estado de utilidades retenidas. En caso de que en el pasado ocurrieran pérdidas, pues también se van a presentar las pérdidas acumuladas por la empresa. ¿Qué conceptos incluyen comúnmente el capital contable? Vamos a resumir. Vamos a hacer un repaso. El capital contable se puede dividir en dos, en contribuido y ganado. Contribuido, el capital social, que llegan varios empresarios y establecen o aportan su dinero para formar la empresa. Las aportaciones que vayan realizando para futuros aumentos de capital, la prima en venta de acciones y las donaciones que realicen. Mientras que el capital ganado son las utilidades retenidas, incluso las reservas legales, las pérdidas acumuladas y el exceso o suficiencia en la actualización del capital contable aquí se registra.